Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Guardia Civil. Escala de cabos y guardias. Temario sintetizado. Tema 4. Derecho Constitucional Bloque 1. La Constitución Española de 1978, Bloque 2. Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril del Defensor del Pueblo. 1. La Constitución de 1978. Los pasos para la implantación de la Constitución fueron los siguientes. 1. Aprobación mediante referéndum de la Ley para la Reforma Política, 4 de enero de 1977. 2. Elecciones a las Cortes Generales, 15 de junio de 1977, y designación de la Ponencia Constitucional, 1 de agosto de 1977. 3. Aprobación del texto de la Constitución por el Congreso de los Diputados y el Senado, 31 de octubre de 1978. 4. Aprobación en referéndum, 6 de diciembre de 1978. 5. Sanción y promulgación de la Constitución por parte del Rey, 27 de diciembre de 1978. 6. Publicación en el Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978. La Constitución Española de 1978 es la novena en el proceso constitucional español. Se caracteriza por las siguientes notas. A. La Constitución define un régimen político de democracia occidental, basado en el principio de soberanía nacional y control político por parte de las Cortes. B. Es una constitución imprecisa y en algunos casos ambigua. La Iglesia Católica, la organización territorial del Estado. C. Es una constitución rígida en consideración a los requisitos formales que son exigidos para llevar a efecto cualquier reforma. Existen dos sistemas de reforma. Un primero que afectará a materias no básicas para el que se exigirá un quórum de votación más atenuado, 3/5 de cada cámara. Un segundo, que incide bien sobre la reforma total o la de sus títulos esenciales, parte dogmática y corona, que exigirá un quórum más cualificado, 2/3 de la mayoría de ambas cámaras. D. Es una constitución poco original. E. Es una constitución extensa. F. Está inacabada por su constante remisión a leyes orgánicas, Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Fuerzas Armadas. G. Es una constitución pragmática ya que se adecua a la sociedad real. H. Es fuente del derecho dado que tiene un valor normativo directo. 1,1. Estructura. Contiene 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final. Una parte dogmática compuesta por el preámbulo, título preliminar y el título primero. Una parte orgánica compuesta por los títulos 2 al X. 1,2. Caracteres. Escrita. Al ser escrita tiene preferencia sobre las costumbres. Extensa y compleja. Consta de 169 artículos. Rígida, su reforma es difícil. Consensuada, ya que fue fruto del acuerdo de distintas fuerzas políticas. Popular, ya que el Parlamento fue elegido por referéndum. Monárquica, declara que el rey es el jefe del Estado. Democrática, el poder reside en el pueblo español. Derivada, está inspirada en otros textos constitucionales. Estado democrático. Un Estado democrático es aquel en el que los ciudadanos participan de modo más o menos directo en el gobierno de la ciudad. En un Estado democrático, la soberanía corresponde al pueblo, demos, y éste la ejerce con arreglo a la ley y por medio de sus representantes, desde las distintas instituciones políticas del Estado. Estado de Derecho.
Es aquel en el que la actuación de todos sus integrantes se halla sometida incondicionalmente a la ley. En un Estado de derecho, ni siquiera la mayoría puede promover una actuación institucional contraria a la ley, por muy mayoritaria que sea la voluntad de hacerlo. Estado social. El Estado asume una acción positiva al servicio de la libertad, como contenido básico de la dignidad humana y de los derechos inviolables que le son inherentes. Art. 10. Pero asimismo, también se proyecta esa acción del Estado hacia una realización efectiva, que consiste fundamentalmente en la remoción de obstáculos, trabas para promover las condiciones efectivas de igualdad. Esto implica una función de redistribución de renta y riqueza, tanto a nivel personal como a nivel regional, tal y como expresa literalmente el artículo 40. Monarquía parlamentaria y Estado autonomista. Monarquía parlamentaria. En una monarquía parlamentaria el rey realiza funciones de jefe de Estado, pero bajo el control de los poderes legislativo, parlamento y ejecutivo, gobierno. Por decirlo de alguna manera, el rey reina, pero no gobierna. Son los otros órganos mencionados los que regulan el funcionamiento del territorio, definiendo e incluso limitando, en caso necesario, las tareas del propio monarca. Son los gobiernos y las cámaras quienes tienen el poder. Es en estos en los que se deposita la soberanía popular, si bien el rey conserva un papel destacado y goza de algunos privilegios. Mantenimiento económico de él y de su familia, inmunidad jurídica, etc. Estado autonomista. El concepto de Estado autonomista se recoge en el art. 2 de la CE cuando dice que nuestra Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, pero al mismo tiempo, la norma fundamental, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. La autonomía ha venido a significar la potestad de dictar normas territoriales propias que pasan a integrar el ordenamiento jurídico del Estado. El poder de las autonomías es un poder derivado de la Constitución, y no originario o soberano, y circunscrito a la gestión de sus respectivos intereses. Derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución, especial referencia a los derechos fundamentales y libertades públicas, así como a las garantías de los mismos y a la suspensión de los derechos y libertades. La Constitución reconoce los derechos y deberes, pero también su estatuto jurídico, para ello establece las siguientes condiciones. Vinculan a todos los poderes públicos, art. 53,1 CE. Son derechos constitucionalmente limitados, no son absolutos. Están limitados por el respeto a la ley y a los derechos de los demás. Sus límites tienen que responder a ser una medida excepcional, recogida en una ley y respetar el contenido esencial del derecho en cuestión. Son derechos reconocidos y garantizados en régimen de igualdad. Su ejercicio está sometido a un procedimiento jurídicamente establecido. Título preliminar y título E. 1,3. Valores art. 1,1 de la Constitución Española. Convivencia democrática. Para vivir todos en paz y con un orden económico y social justo y que trate de disminuir las desigualdades. Estado de Derecho. Asegura un conjunto de reglas a respetar, sin motivo ninguno de discriminación injustificada. Principios de convivencia. Derecho a respetar las culturas, tradiciones, lenguas e instituciones de cada pueblo español, erradicando cualquier tipo de opresión. Progreso de la cultura. Es la propia garantía de la libertad. Calidad de vida. Implica la defensa del medio ambiente y la conservación de la naturaleza. Sociedad avanzada. Implica la presencia del pueblo en la toma de decisiones. Mantenimiento de relaciones pacíficas con todos los pueblos de la tierra. Renuncia al imperialismo, intentando resolver los conflictos por medio de la negociación. Principios del régimen constitucional. Estado democrático, Estado de Derecho y Estado social. Principios del régimen constitucional. Soberanía nacional, art. 1,2 Constitución Española. Estado autonomista, art. 2 Constitución Española. Castellano es la lengua española oficial, art.
3. Constitución española. La bandera de España y de las comunidades autónomas. Art. 4. Constitución española. La capital del Estado es la Villa de Madrid. Art. 5. Constitución española. Los partidos políticos. Art. 6. Constitución española. Los sindicatos y las asociaciones profesionales. Art. 7. Constitución española. Las Fuerzas Armadas. Art. 8. Constitución española. Principio de legalidad. Art. 9. Constitución española. La Constitución reconoce los derechos y deberes, pero también su estatuto jurídico. Para ello establece las siguientes condiciones. Vinculan a todos los poderes públicos. Art. 53,1 CE. Son derechos constitucionalmente limitados, no son absolutos. Están limitados por el respeto a la ley y a los derechos de los demás. Sus límites tienen que responder a ser una medida excepcional, recogida en una ley y respetar el contenido esencial del derecho en cuestión. Son derechos reconocidos y garantizados en régimen de igualdad. Su ejercicio está sometido a un procedimiento jurídicamente establecido. Título y derechos y deberes fundamentales. Art. 10 al 55. CAP. Y españoles y extranjeros. Arts. 11 al 13. CAP. 2 derechos y LIBERTAEDS. Arts. 14 al 38. Sección y derechos fundamentales y libertades públicas. Arts. 15 al 29. Deben ser desarrollados por ley orgánica. Sección 2. Derechos y deberes de los ciudadanos. Arts. 30 al 38. Deben ser desarrollados por ley ordinaria. CAP. 3 principios rectores política socioeconómica. Arts. 39 al 52. CAP. IV garantías de las libertades y los derechos fundamentales. Arts. 53 y 54. CAP. V suspensión de los derechos y libertades. Art. 55. Garantías de los derechos y libertades. Garantías jurisdiccionales. Procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios. Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Otras garantías. Políticas o parlamentarias. Defensor del pueblo. Desarrollo mediante ley de los derechos y libertades. Otras garantías. Aplicación directa de los derechos y libertades. Fuerzas y cuerpos de seguridad. Ministerio Fiscal. Suspensión de los derechos y libertades. Estado de excepción y sitio. Se suspenden los siguientes derechos constitucionales. -17. Libertad y seguridad. Detención preventiva. Habeas corpus. -18 2,3. Domicilio y secreto de las comunicaciones. -19. Elegir libremente la residencia. Circular libremente por el territorio nacional. Entrar y salir libremente de España. -20,1a. D. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. -20,5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. -21. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. -28,2. Se reconoce el derecho a la huelga. -37,2. Se reconoce el derecho de trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. Estado de sitio. Se suspenden los siguientes derechos constitucionales. -17,3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención,
no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. Título 2. De la Corona. Arts 56 al 65. 1,4. La jefatura del Estado. La Constitución española dedica a la Corona el título 2, art. 56 a 65, encabezándola con el enunciado de la Corona, que es el nombre clásico para indicar el conjunto de prerrogativas y funciones que corresponden a la monarquía. Nota: el título 2 íntegramente dedicado a la Corona. El artículo 1 de la Constitución establece la forma política del Estado español como una monarquía parlamentaria. En este tipo de monarquías el rey reina, pero no gobierna. El que gobierna realmente es el Consejo de Ministros, que han de contar en todo momento con la confianza del Parlamento. Es decir, el rey es casi una figura decorativa. El rey, por tanto, aparece como una figura simbólica. Los tres centros de poder son el gobierno, el Parlamento y el poder judicial. El rey tiene funciones que cumplir, pero no poderes. Características de la monarquía española. Hereditaria. La corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M.D. Juan Carlos I de Borbón y Borbón. Es decir, pasa de padres a hijos. Parlamentaria. España es una monarquía parlamentaria. El rey es el jefe del Estado. Asume la más alta representación del Estado con las relaciones internacionales. Es decir, quien nos representa internacionalmente es el rey. Su persona es inviolable, art. 56,3 CE. No puede ser detenido, no estando sujeto a responsabilidad, si bien está sometido a las normas constitucionales. De sus actos responden las personas que lo refrenden, careciendo de validez sin dicho refrendo, es decir, que quien se encarga de velar y responsabilizarse de los hechos del rey es el presidente del gobierno y en su defecto uno o varios ministros. El art. 64 CE afirma esta responsabilidad de quienes refrendan los actos del rey, que serán el presidente del gobierno y en su caso por los ministros competentes. Importante: la propuesta y nombramiento del presidente del gobierno y la disolución de las cámaras del art. 99 serán refrendados por el presidente del Congreso. Los actos sin refrendo que reconoce la Constitución son el nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de la Casa Real, el otorgamiento de testamento en que puede nombrar tutor del rey menor y la distribución que el rey hace libremente de la cantidad global que los presupuestos le asignan para el sostenimiento de su familia y la Casa Real. A título y tratamiento. Su título es el Rey de España y su tratamiento de majestad, pudiendo utilizar los demás títulos que correspondan a la corona de España. La consorte del rey, mientras lo sea o permanezca viuda, tendrá el título de reina y el tratamiento de majestad. El consorte de la reina tendrá el título de príncipe y el tratamiento de alteza real. El príncipe heredero tendrá la dignidad de príncipe de Asturias. Los hijos del rey ostentarán el título de infantes de España. Los hijos de los infantes tendrán la consideración de grandes de España. B. Proclamación y juramento. El rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente su función, guardar las leyes y la Constitución y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. El príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el regente o regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como de fidelidad al rey. Art. 61 CE. C. Sucesión al trono de España. 3 son las posibilidades previstas para poner en marcha los mecanismos sucesorios: fallecimiento del rey, abdicación y declaración de inhabilitación del rey por las Cortes. El art. 57,1 CE reconoce el orden sucesorio tradicional en España, que es el de las partidas. La corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M.D. Juan Carlos I de Borbón. El orden de primogenitura y representación. Preferencia del primogénito y sus descendientes,
Al entrar en juego el principio de representación de los hijos del príncipe heredero premuerto, heredarían la corona en preferencia de los demás hijos del rey. Preferencia de la línea anterior o recta, hermanos, a la posterior o colateral, sobrinos. En la misma línea el grado más próximo al más remoto. Preferencia de los varones sobre las hembras. Preferencia de la persona de mayor edad a la de menos, dentro del mismo sexo. Si se extinguieran todas las líneas, la sucesión a la corona es determinada por las Cortes Generales. Aquellas personas que tuvieran derecho a la sucesión al trono de España y contrajeran matrimonio contra la voluntad del rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas a la sucesión de la corona para sí y para sus descendientes. La renuncia y abdicaciones al trono de España se resolverán mediante ley orgánica. Renuncia es la pérdida de los derechos sucesorios para sí y para sus descendientes, y abdicación es la cesión de los derechos sucesorios al siguiente. Renunciar igual a perderlo todo, abdicar igual a ceder el trono. La reina consorte o el consorte de la reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la regencia. Art. 58 CE. La regencia. Se resuelven los problemas derivados de la minoría de edad y la inhabilitación del rey indicando un sustituto temporal, según el siguiente orden. A. En caso de minoría de edad. 1. La ejercerá el padre o la madre del rey menor, que sobreviva. 2. En su defecto, el pariente mayor de edad más próximo para suceder. B. En caso de inhabilitación del rey. 1. Corresponde la regencia del príncipe heredero. 2. En su defecto, o si el príncipe es menor de edad, se procederá de la forma indicada para los casos de minoría de edad. C. En cualquier caso. 1. En defecto de las personas indicadas anteriormente, las Cortes Generales designarán 1, 3 o 5 personas como regentes. 2. Es requisito necesario para ejercer la regencia ser español y mayor de edad. Nota: el en de personas que se designan para la regencia es impar para que no hubiera empate en caso de una votación. La regencia se ejercerá por mandato constitucional y en nombre del rey. La tutela del rey. Art. 60 CE. Importante. La tutela referente a la corona sobre la persona y bienes del rey menor es recogida en la Constitución que contempla 3 supuestos. 1. Testamentaria, que corresponde a la persona designada por el rey difunto en su testamento, siempre que sea mayor de edad y española de nacimiento. 2. Legítima heredera. Será tutor el padre o madre del rey menor mientras permanezcan viudos. 3. Parlamentaria. Ante la imposibilidad de proveer según los supuestos anteriores, las Cortes Generales en sesión conjunta nombrarán tutor. El ejercicio de la tutela es incompatible con el de todo cargo de representación política. ¿Puede una persona ser tutor y regente a la vez? El art. 60 CE establece que no podrá acumularse los cargos de regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del rey. Es decir, una persona no puede ser regente y político a la vez. Funciones del rey. 1. Competencias en relación con el poder ejecutivo. Gobierno. Guarda y hace guardar la Constitución y las leyes. Propone y nombra, en su caso, al presidente del gobierno. Nombra y separa a los miembros del gobierno, ministros y demás, a propuesta del presidente. Debe ser informado de los asuntos de Estado y puede presidir las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del presidente del gobierno, es decir, solo podrá presidir dichas sesiones cuando se lo pida el presidente del gobierno. Confiere empleos civiles y militares, así como condecoraciones y distinciones con arreglo a las leyes. Ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Ejerce el alto patronazgo de las Reales Academias. Realiza lo que la doctrina constitucional denomina actos de Estado o competencias en materia de relaciones internacionales. Recibe y acredita a los representantes diplomáticos. Firma los tratados, previa autorización de las Cortes Generales.
Representa al Estado en las relaciones internacionales. Declara la guerra y acuerda la paz. Previa autorización de las Cortes. Nombra al presidente de las comunidades autónomas, elegido por su respectiva Asamblea Legislativa. Eje. Al presidente autonómico X lo eligen las Cortes y lo nombra el rey. Nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa. Expide los decretos acordados en Consejo de Ministros. Esta es la única función en la que el rey aparece netamente participando del poder ejecutivo. 2. Competencias en relación con el poder legislativo. Sanciona y promulga las leyes. El plazo para la sanción es de 15 días. Convoca y disuelve las Cortes cuando lo manda la Constitución. El Congreso por imperativo del art. 68,6 CE, deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. Convoca elecciones generales, entre los 30 y 60 días después de terminado el mandato. Convoca el referéndum a propuesta del presidente del gobierno. El referéndum es competencia exclusiva del Estado según el art. 194,32 CE. 3. Competencias en relación con el Poder Judicial. La justicia se administra en nombre del rey. La justicia emana del pueblo pero se administra en nombre del rey. Ejerce el derecho de gracia, indulto, con arreglo a la ley que no podrá autorizar indultos generales. Nombra a los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, así como al presidente que a la vez lo es del Tribunal Supremo. Nombra al fiscal general del Estado, a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial. Nombra a los 12 miembros del Tribunal Constitucional y a su presidente. 4. Competencias particulares. Recibir de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y casa y distribuirla libremente. Nombrar y relevar libremente a los miembros civiles y militares de su casa. 1,5. De las Cortes Generales. Art. 66 a 96. Dedica la Constitución el título 3 art. 66 a 96. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por dos cámaras, Congreso de los Diputados y Senado, ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. Las Cortes Generales representan al pueblo español porque son el órgano a través del cual los ciudadanos participan en los asuntos públicos, mediante unos representantes libremente elegidos por ellos. Las Cortes Generales son bicamerales, están formadas por el Congreso de los Diputados Cámara Baja y el Senado Cámara Alta. Nota: aunque sea Cámara Baja, el Congreso tiene más importancia. Ejercen la potestad legislativa. Significa la facultad que poseen las Cortes Generales de elaborar y aprobar las leyes. Aprueban los presupuestos generales del Estado que presenta todos los años el Gobierno de la Nación y que han de ser aprobados antes del 31 de diciembre. El proyecto lo presenta el Gobierno y lo aprueban las Cortes. El control de la acción del Gobierno se lleva a cabo mediante la posibilidad de reclamar la presencia de los miembros del mismo, y dirigirle toda clase de preguntas e interpelaciones, pudiendo incluso cesar al propio presidente mediante la llamada moción de censura. En este último supuesto solo interviene el Congreso. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. No pueden hacer lo que cada elector les mande, que implica la posibilidad de instrucciones por parte de los electores. Son un órgano especialmente protegido por la inviolabilidad de las cámaras y por la inmunidad. A los miembros de las cámaras no se les podrá detener a no ser que se trate de flagrante delito, pero sin procesar, es decir, hacer un procedimiento los jueces del Tribunal Supremo de sus miembros. Hemos de distinguir entre inviolabilidad parlamentaria, que consiste en la exención de responsabilidad jurídica por las opiniones o manifestaciones efectuadas en el ejercicio de su cargo, que continúa aún después de haber cesado en el cargo, por las vertidas durante su mandato, e inmunidad parlamentaria,
Los diputados y senadores durante su mandato no podrán ser detenidos salvo en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la respectiva autorización de cada Cámara. Suplicatorio. Autorización de la Cámara a poder ser procesado. Extremo que las diferencias de los parlamentarios de las comunidades autónomas. Caso de denegación del suplicatorio, procederá el sobreseimiento libre de las actuaciones. En las cusas contra diputados y senadores, será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ej. A un diputado lo acusan por malversación de fondos, se lleva el dinero. Se pide autorización al Congreso, si votan que sí adelante, si votan que no se para la investigación. Incompatibilidades. Nadie podrá ser miembro de las dos cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una asamblea de una comunidad autónoma con la de diputado al Congreso, sí en el caso de ser senador. Es decir, que sí se podría ser senador y diputado de las Cortes Valencianas, por ejemplo, pero tampoco se podría ser diputado y diputado de las Cortes Valencianas. Los ministros pueden ser diputados y senadores. Son incompatibles para ser diputados o senadores, es decir, que no pueden ser diputados o senadores. Los competentes del Tribunal Constitucional. Los altos cargos de la Administración del Estado con la excepción de los miembros del Gobierno, ministros. Ley electoral. Es decir, que un ministro puede ser diputado o senador. El defensor del pueblo. Los magistrados, jueces y fiscales en activo. Si no están en activo, sí podrán serlo. Militares profesionales, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en activo y los miembros de la Junta Electoral. Composición de las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados. Su composición viene delimitada en el art. 68 de la CE, que establece: el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto en los términos que establezca la ley. En la actualidad hay 350 diputados. La circunscripción electoral es la provincia, principio de representación poblacional, correspondiendo a cada provincia un mínimo inicial de 2 diputados. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un diputado. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional, por lo que se asigna a cada partido político un número de diputados proporcional al número de votos obtenidos, mediante la aplicación de la ley D'Hondt. D'Hondt es la regla matemática. Las elecciones tendrán lugar entre los 30 y 60 días de la terminación de su mandato, y el Congreso electo deberá formarse dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. El Congreso es elegido por 4 años y el mandato de los diputados termina cuando finalice ese plazo de tiempo, salvo disolución anticipada. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. Los extranjeros no. Existe una gran preponderancia del Congreso sobre el Senado en lo siguiente. Solo el Congreso participa en la elección del presidente del Gobierno, mediante el voto de investidura. Corresponde al Congreso aprobar o rechazar la cuestión de confianza y la moción de censura. La responsabilidad política del Gobierno se exige ante el Congreso. Convalidar o derogar los decretos leyes es una función que corresponde otorgarla al Congreso. Declarar el estado de sitio corresponde al Congreso. El Senado. El Senado es la Cámara de Representación Territorial. Senado igual a territorial. En cada provincia se elegirán 4 senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas con cabildo, Canarias o Consejo Insular, Baleares, constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores, correspondiendo 3 a cada una de las islas mayores, Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y 1 a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera. Ibiza-Formentera es una agrupación por lo que solo tiene 1 senador por el grupo en sí: Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán 2 senadores cada una de ellas.
Las comunidades autónomas designarán además un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. El Senado es elegido por 4 años. El mandato de los senadores termina 4 años después de su elección, o el día de la disolución de las cámaras. Potestades de las Cortes Generales. Funciones. Potestad legislativa. Potestad presupuestaria. La iniciativa en cuanto a la elaboración de los presupuestos es del Gobierno, que posteriormente serán aprobados por las Cortes. La ley de presupuestos no puede crear tributos. Potestad de control sobre el Gobierno. Se lleva a cabo mediante las preguntas e interpelaciones, comisiones de investigación, la cuestión de confianza y la moción de censura. En cuanto al derecho de petición por parte de los ciudadanos sobre el mal funcionamiento de la Administración, la Constitución establece que las cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban, y que éste está obligado a explicarse sobre su contenido siempre que las cámaras lo exijan. La cuestión de confianza. Toma la iniciativa el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y planearla ante el Congreso de los Diputados, y se considera otorgada con el voto favorable de la mayoría simple de la Cámara. La moción de censura. Debe ser propuesta por al menos 1/10 parte de los diputados, es decir, con 35 diputados ya se puede pedir, e incluir el candidato a la presidencia del Gobierno, y deberá ser aprobada por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. 350 medios igual a 175 más 1 es igual a 176 diputados son la mayoría absoluta. Durante la presentación de la moción de censura hasta su votación, queda suspendida la facultad del presidente del Gobierno para disolver las cámaras. Funciones conjuntas. Se reúnen las dos cámaras, es decir, el Congreso y el Senado solo cuanto se traten temas del título 2, es decir, la corona. Las funciones que ejercen en reunión conjunta se refieran en algunos casos a actos ceremoniales y actos que comprenden autorizaciones y resoluciones de extraordinaria trascendencia. Así la Constitución establece que las cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas del título 2, proveer la sucesión a la corona, cuando se extingan las líneas llamadas en derecho, autoriza el matrimonio del sucesor, reconoce la inhabilitación del rey, nombrar regente, nombrar tutor del rey menor y recibir juramento del rey al ser proclamado ante las Cortes Generales. Órganos de las cámaras. Son 3: el presidente, la mesa y la Diputación Permanente. El presidente será nombrado por los miembros de sus respectivas cámaras y requiere alcanzar la mayoría absoluta en la primera vuelta, y si no lo consiguiese, resultará elegido el candidato que más votos alcanzase en la segunda vuelta. Las reuniones conjuntas de ambas cámaras son presididas por el presidente del Congreso. Es decir, los senadores elegirán al presidente de las cámaras del Senado y los diputados igualmente a su presidente del Congreso, no el rey. La mesa es el órgano colegiado rector de cada cámara. En el Congreso estará compuesta por 1 presidente, 4 vicepresidentes y 4 secretarios, y en el Senado 1 presidente, 2 vicepresidentes y 4 secretarios. La Diputación Permanente. En cada cámara habrá una diputación permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros, y un máximo que no se especifica, que representan a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica. Estarán presididas por el presidente de la cámara respectiva, y tendrán como funciones asumir las competencias de las cámaras, cuando éstas hubieran sido disueltas o hubiere expirado su mandato, y velar por los poderes de las cámaras cuando éstas no estén reunidas. Expirado el mandato o en caso de disolución, las diputaciones permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. Otros elementos de organización de las cámaras. Los grupos parlamentarios. Son el conjunto de diputados o senadores pertenecientes a un mismo partido político. En el Congreso el número mínimo para constituir un grupo es de 15 diputados, o de 5 si la formación política que pretenda formar el grupo ha obtenido el 15% de los votos de las circunscripciones en las que se presentó el 5% en el conjunto nacional.
En el Senado el tope mínimo para crear grupos parlamentarios es de 10 senadores. La Junta de Portavoces. La forman todos los portavoces de los grupos parlamentarios, presidida por el presidente de la respectiva Cámara. Las decisiones se adoptarán bajo el criterio de voto ponderado, es decir, en función de los votos o escaños que cada grupo parlamentario tenga en la Cámara. Su función es la dirección política de la Cámara. Funcionamiento de las cámaras. Las cámaras funcionan en pleno y por comisiones. ¿El pleno? Lo componen la mesa y los diputados y senadores. Es la reunión de todos los miembros de las cámaras, y es normalmente la forma en que adopta decisiones. Las comisiones. Son grupos de trabajo formados por parlamentarios pertenecientes a los distintos partidos políticos con representación parlamentaria. Pueden ser de distintas clases, legislativas permanentes, de investigación y mixtas, Congreso y Senado. Reunión de las cámaras. Se reunirán anualmente en 2 períodos de sesiones, el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. También podrán reunirse en sesiones extraordinarias cuando lo solicite el Gobierno, la Diputación Permanente o la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. La convocatoria se hará sobre un orden del día determinado. Para adoptar acuerdos, las cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes. El voto de los diputados y senadores es personal e indelegable. Peticiones a las cámaras. Las cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. Las cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban, y el Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las cámaras lo exijan. La disolución de las Cortes. Nuestra Constitución regula 4 modalidades de disolución de las Cortes. 1. Disolución ordinaria. Se trata de la expiración de su mandato por agotarse el plazo de 4 años, para el que fueron elegidas. Es decir, cada 4 años. 2. Disolución anticipada. Es un poder discrecional que se reconoce al presidente del Gobierno. 3. Disolución automática. En el supuesto de que, transcurridos 2 meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. 4. Disolución constitucional. Cuando se trata de una reforma total de la Constitución o parcial que afecte al título preliminar, al capítulo 2, sección primera del título I o al título 2, tras su previa aprobación por las 2 cámaras, se procederá después a la disolución de las mismas. Conviene recordar que, en todo caso, quien disuelve las Cortes es siempre el Rey con el indispensable refrendo del presidente del Gobierno, excepto en la disolución automática, que al no haber presidente del Gobierno, le corresponde al presidente del Congreso. 1,6 del Gobierno y la Administración. Arts 97 al 107. Art 97 CE. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. El Gobierno se compone de presidente y de los ministros. Vicepresidentes, en su caso, si los hubiere, no son necesarios. Los demás miembros que establezca la ley. Ley 50/97 de 27 de noviembre. El presidente del Gobierno. Dirige la acción del Gobierno. Coordina las funciones de los demás miembros del mismo. Los miembros del Gobierno ejercen solo las funciones propias del mandato parlamentario. Cuando se proponga un candidato a la presidencia del Gobierno, expondrá ante el Congreso de los Diputados su programa político. Si el Congreso le da la mayoría absoluta, le otorga su confianza y el Rey lo nombrará presidente. Si no alcanza la mayoría absoluta, se someterá a la propuesta 48 horas después, y si obtiene la mayoría simple, se le otorgará la confianza.
Si no obtuviera la confianza, se tramitarán sucesivas propuestas. Pasados 2 meses desde la primera votación sin ningún candidato que obtenga la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas cámaras y convocará unas nuevas elecciones. Los miembros del gobierno serán nombrados y separados por el rey, a propuesta de su presidente. El gobierno cesa. Tras la celebración de elecciones generales. Pérdida de confianza parlamentaria. Dimisión del presidente. Fallecimiento del presidente. El gobierno cesante continúa en funciones. La responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros del gobierno será exigible al Tribunal Supremo. La acusación por traición o cualquier delito contra la seguridad del Estado solo podrá ser planteada por 1/4 parte de los miembros del Congreso con aprobación de la mayoría absoluta del mismo. No se podrá aplicar la prerrogativa real de gracia en este supuesto. 1,7. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Dichas relaciones se encuentran reguladas en el título V de la Constitución, donde se establecen las distintas formas de control de las Cortes Generales sobre el Gobierno, encontrando. La moción de censura es el instrumento con que cuenta el Parlamento para controlar y exigir responsabilidad política al Gobierno. Se dice que es constructiva, pues su aprobación determina la investidura automática de un nuevo presidente del Gobierno con un programa igualmente nuevo. Proposición. Debe ser propuesta como mínimo por la 10ª parte de los diputados, por escrito motivado y habrá de incluir un candidato a la presidencia del Gobierno. Tramitación. A los 2 días siguientes se pueden presentar otras mociones alternativas. Antes de la votación, que será como mínimo 5 días después de la presentación, se expondrán los programas políticos. Aprobación. Requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Si es aprobada, el Gobierno presentará la dimisión al rey, y el candidato incluido en la moción de censura se entenderá investido de la confianza de la Cámara y el rey le nombrará presidente de Gobierno. La moción de confianza sirve para comprobar el Gobierno el respaldo parlamentario que tiene para cumplir su programa político. La iniciativa corresponde al presidente del Gobierno, condicionando su continuidad a la aprobación por el Parlamento del programa político o una declaración de política general. Planteamiento. El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza, presentando un escrito motivado ante la mesa de esta Cámara, al que se acompañará la certificación del Consejo de Ministros. Tramitación. No podrá ser votada hasta que transcurran al menos 24 horas desde su presentación, entendiéndose otorgada la confianza cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados. El resultado se comunica al rey y al presidente del Gobierno. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al rey, procediéndose seguidamente a la designación de presidente de Gobierno con arreglo a lo previsto en el art. 99 de la Constitución. Otros mecanismos de control parlamentario al Gobierno serán: exigencia de información. Las cámaras y sus comisiones podrán recabar a través de los presidentes de aquellas la información y ayuda que precisen del Gobierno, sus departamentos y cualesquiera autoridades del Estado y de las comunidades autónomas. Igualmente pueden recabar la presencia de los miembros del Gobierno, quienes tienen también el derecho de ser oídos en las cámaras y comisiones. Interpelaciones y preguntas. Para esta actividad se establece en los reglamentos un tiempo mínimo semanal. Las interpelaciones se refieren a la política del Ejecutivo sobre cuestiones de interés general y se presentan por escrito ante la mesa de la Cámara, quien determina si es correcta o se debe presentar como preguntas. Se contestan oralmente en el Pleno de la Cámara. Nota: toda interpelación podrá dar lugar a una moción. Las preguntas se presentan por escrito ante la mesa de cada Cámara, que se pronunciará sobre su admisión. Serán contestadas por escrito por el ministro, salvo que se solicite expresamente respuesta oral, en cuyo caso tendrá lugar en comisión, si expresamente no se indica que se haga ante el Pleno. 1,8. Del Poder Judicial.
Arts 117 al 127. La Constitución dedica al Poder Judicial su título B, que ha sido desarrollado por la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial. El art. 117,3 CE proclama que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes. El Poder Judicial ejerce estas potestades con sujeción a los principios o garantías constitucionales de inmediación, con el juez, contradicción, oralidad no escrito y publicidad, así como los siguientes principios. Principio de democracia. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey. Principio de sometimiento a la Constitución y a la ley, legalidad. Principio de independencia, que implica que el juez ha de actuar según su criterio, sin sujeción a nadie. Principio de exclusividad o monopolio jurisdiccional, ya que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. Principio de responsabilidad. Los jueces son responsables y están sometidos únicamente al imperio de la ley. Principio de gratuidad. La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y en todo caso, respecto a aquellas personas que acrediten la insuficiencia de medios, es decir, solo será gratuita para los que no dispongan de medios económicos. Principio de publicidad. Las actuaciones judiciales serán publicadas y las sentencias serán siempre motivadas y se publicarán en audiencia pública. Principio de colaboración con la justicia. Todos los ciudadanos deberán colaborar con la justicia en el curso de los procesos y en la ejecución de las sentencias. Principio de unidad jurisdiccional. La justicia es única, sin embargo, la Constitución recoge algunos límites y excepciones a este principio que son la jurisdicción militar, el Tribunal Constitucional, los tribunales consuetudinarios y el Tribunal de Cuentas. Principio de oralidad. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. El Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial. No ejerce potestad jurisdiccional sino funciones de carácter organizativo y administrativo, en orden al funcionamiento de juzgados y tribunales, que son los que realmente integran el Poder Judicial. No tiene ninguna condición de superioridad jerárquica respecto de ningún órgano judicial. Es decir, no juzga, solo inspecciona. Composición y estructura interna. Estará integrado por 21 miembros. Esos 20 miembros eligen a su propio presidente y lo nombra el rey. El presidente, que será el presidente del Tribunal Supremo, será elegido por el propio Consejo General por mayoría 3/5, entre miembros de la carrera judicial, jueces o juristas de reconocida competencia, catedráticos o abogados de reconocida competencia, con más de 15 años de antigüedad en su carrera o en el ejercicio de su profesión. Será nombrado por el rey, a propuesta del Consejo General por un período de 5 años y podrá ser reelegido. Puede estar en el cargo 10 años, pero si vuelva a salir solo podrá repetir una vez, en una ocasión. Es la primera autoridad judicial de la nación. 20 miembros, el resto que lo componen, nombrados por un período de 5 años por el rey. 12 vocales conforme a lo dispuesto en el art. 122 CE entre jueces y magistrados, no juristas, de todas las categorías judiciales que serán propuestos para su nombramiento por el Congreso de los Diputados, 6 vocales por mayoría de 3/5, y por el Senado 6 vocales por mayoría de 3/5. Todos los anteriores se elegirán de entre una lista de 36 candidatos presentados. 8 vocales elegidos por mayoría de 3/5, 4 por cada cámara, entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de 15 años en el ejercicio de su profesión. La ley prohíbe la reelección de los vocales y limita a una la del presidente. Es decir, que un vocal no podrá ser reelegido. Entre los órganos del Consejo General se pueden destacar
el pleno que lo constituyen el presidente y los vocales del mismo, y se exige un quórum de 14 para quedar válidamente constituido. La Comisión Permanente. Integrada por el presidente y 4 vocales. Competencias. Con competencia en todo el territorio nacional se desarrolla funciones de inspección de juzgados y tribunales, informa los anteproyectos de ley y disposiciones generales y elabora una memoria anual. 1,9. Economía y Hacienda. Art. 128 al 136. Art. 128. Trata sobre la participación de las instituciones públicas en la economía y comienza diciendo que toda la riqueza del país, en sus distintas formas sea cual sea su titularidad, está subordinada al interés general, lo que supone que la riqueza de España debe dedicarse al bienestar de todas las personas. Además, reconoce la iniciativa pública en la actividad económica y señala que mediante ley puede reservarse al sector público los recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio. Asimismo, se puede acordar la intervención de empresas cuando así lo exija el interés general. Art. 129. Recoge la participación en las instituciones y en las empresas y señala que será la ley la que establezca las formas de participación de los interesados en la seguridad social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general. La propia Constitución establece el mandato a los poderes públicos de promover las diversas formas de participación en la empresa, de fomentar las sociedades cooperativas y de establecer los medios que permitan facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Art. 130. Nos habla sobre el soporte a los sectores económicos, disponiendo en el mismo que deben ser los poderes públicos quienes atiendan a la modernización y al desarrollo de los sectores como la agricultura, la ganadería, la pesca y la artesanía para que pueda equipararse el nivel de vida de todos los españoles. Además, recoge que las zonas de montaña deben recibir un tratamiento especial. Art. 131. Hace referencia al plan económico y señala que es el Estado quien mediante ley puede planificar la actividad económica general para que se puedan atender las necesidades colectivas, además de equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial, estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. El propio artículo le atribuye la competencia al Gobierno para elaborar los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las comunidades autónomas, así como el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. Art. 132. Trata sobre los bienes de dominio público y comunales, concretamente, dispone que su régimen jurídico debe regularse mediante ley y que debe estar inspirada en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. La CE señala que los bienes de dominio público serán los que determine la ley y en todo caso lo serán la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de las zonas económicas y la plataforma continental. Art. 133. Nos habla sobre los impuestos y recoge la potestad originaria para establecer tributos que corresponde de forma exclusiva al Estado mediante ley. No obstante, las CCAA y las corporaciones locales también pueden establecer y exigir tributos. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado debe establecerse en virtud de ley, y las administraciones públicas solo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes. Art. 134. Es el Gobierno quien debe elaborar los presupuestos generales del Estado y son las Cortes Generales quienes deben examinarlos, enmendarlos y finalmente aprobarlos. Los presupuestos tienen carácter anual. Deben consignar el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. El Gobierno debe presentar al menos 3 meses antes a que acabe el ejercicio económico correspondiente los presupuestos. Si no se aprueban, se prorrogan. Art. 135. Trata sobre la deuda pública y señala que el Estado y las CCAA
deben estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Art. 136. Recoge al Tribunal de Cuentas. Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público. Depende directamente de las Cortes Generales. Ejerce sus funciones por delegación de las Cortes Generales. Debe remitir a las Cortes Generales un informe anual. Los miembros tienen la misma independencia e inamovilidad y están sometidas a las mismas incompatibilidades que los jueces. 1,10. Organización territorial del Estado. Arts 137 al 158. En el Art. 2 de la CE, declara la indisoluble unidad de la nación española, si bien garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Este principio se desarrolla en el título 8, que se dedica íntegramente a tratar la organización territorial del Estado. La administración local. Se ha definido como aquel sector de la administración pública integrado por los entes públicos menores de carácter territorial. Es una parte de la administración pública, y la CE la dedica el cap. Segundo del título 8 y también se regula en la Ley de Bases de Régimen Local. Al enumerar los entes integrantes de nuestra administración local, debemos distinguir entre los de existencia obligatoria y los de existencia optativa. A son entes locales de existencia obligatoria, el municipio, la provincia y la isla. B son entes locales de existencia optativa, las agrupaciones de municipios diferentes de la provincia que se pueden crear y que son comarcas, áreas metropolitanas y mancomunidades, unidades de municipios. El municipio es el primero de los entes que integran la administración local, pudiendo ser definido como un ente público territorial integrado en el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que tiene por objeto la consecución y defensa de los intereses locales. La provincia. La CE en su Art. 141,1 la define como: la provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial, para el cumplimiento de las actividades del Estado. Las islas. El Art. 141,4 CE establece: en los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de cabildos Canarias, es decir, Tenerife y Gran Canaria, o consejos Baleares. En consecuencia, existen otros órganos de gobierno provincial que tienen en cuenta el hecho insular, por utilizar la terminología constitucional, Art. 138,1 CE final. La organización territorial de las Islas Canarias, cuya comunidad autónoma está integrada por dos provincias, Tenerife y Gran Canaria, se organizan en cabildos insulares, 7 islas, compuestas por los presidentes de los cabildos de las islas mayores y de las menores que éstas agrupan, bajo la presidencia de la que lo sea del cabildo de la isla capitalina, con la finalidad exclusiva de ser órgano de representación y expresión de los intereses provinciales, pero sin competencias materiales. La organización territorial del archipiélago balear se ha constituido en una comunidad autónoma balear, que sustituye a la Diputación Provincial por las instituciones autonómicas, Parlamento, Presidente y Gobierno. Pero en el ámbito de islas se han creado los consejos insulares, que no solo son los órganos de gobierno, administración y representación de cada isla, funcionando en ella como diputaciones provinciales, sino que, al propio tiempo, constituyen el armazón de la administración autonómica, pues los diputados de esos consejos insulares son, a la vez y con gran sentido de la economía política administrativa, los miembros únicos del Parlamento Balear. Las mancomunidades provinciales interinsulares, que subsisten en el archipiélago canario, integradas por los presidentes de los cabildos insulares de las respectivas provincias, como órgano de representación y expresión de los intereses provinciales. Las comunidades autónomas son entes públicos territoriales con un grado de autonomía de tal naturaleza que les permite dictar leyes. Provienen del Estado unitario con descentralización regional. Principios básicos de derecho de autonomía. 1. De solidaridad.
El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. A tal efecto se establece un fondo de compensación interterritorial con destino a gastos de inversión y con el fin de corregir los posibles desequilibrios regionales. 2. De autogobierno, con las siguientes circunstancias. A. La Constitución otorga una serie de funciones a las CCAA, que podrán asumir como propias a través del Estatuto. B. Asumirán las funciones legislativas y ejecutivas otorgadas por los estatutos. C. La más importante. Se prohíbe constitucionalmente la federación, la unión de las CCAA, es decir, no se pueden juntar varias CCAA. D. Sometimiento de las CCAA al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Constitucional y a los tribunales de justicia. Vías de acceso y clases de CCAA. ¿Qué territorios pueden constituirse en las CCAA? Art. 143 CE. 1. Provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes. 2. Territorios insulares. 3. Provincias con entidad regional histórica. 4. Territorios que no alcancen su ámbito el de una provincia y no reúna las condiciones expuestas en los apartados anteriores. Lo autorizarán las Cortes Generales mediante ley orgánicas y por motivos de interés nacional. 5. Caso de Gibraltar. Territorios que no estén integrados en la organización provincial, con autorización de las Cortes Generales y motivos de interés nacional. Clases de autonomía. 1. CCAA de primer grado con autonomía plena, Cataluña, País Vasco y Galicia. Este sistema fue seguido para la aprobación de los Estatutos de Cataluña, País Vasco y Galicia. 2. CCAA de segundo grado o con autonomía gradual. La Constitución diseñó un procedimiento que prescindía de la consulta popular, es decir, de referéndum, y podrían alcanzar la autonomía plena transcurriendo 5 años mediante la reforma de sus estatutos ampliando sus competencias. 3. La disposición transitoria quinta de la CE se refiere a los casos especiales de Ceuta y Melilla, y lo hacen remitiéndose a la autorización de las Cortes Generales mediante ley orgánica. Nota: Ceuta y Melilla no son CCAA sino ciudades autónomas. 4. La disposición transitoria cuarta ha liberado la CCAA de Navarra, a través de lo que denominan amejoramiento del fuero. Organización institucional autonómica. El art. 152 CE establece que los estatutos de autonomía tengan una organización con un paralelismo en el equilibrio de poderes establecidos a nivel estatal, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Los órganos. 1. Asamblea Legislativa. Representa a los habitantes de las CCAA, y se elige por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional. Es decir, proporcional igual a Congreso. 2. Consejo de Gobierno con funciones ejecutiva y administrativas. En las CCAA uniprovinciales se fusiona la Diputación Provincial con este órgano de gobierno. Es decir, en Murcia habrá un Consejo de Gobierno, pero no una Diputación Provincial. 3. Presidente del Consejo de Gobierno. Ostenta la suprema representación de las CCAA y la ordinaria del Estado en la misma. Es decir, ordinaria igual a presidente de la CCAA. Le corresponde la dirección del Consejo y es elegido por Asamblea Legislativa entre sus miembros y nombrado por el Rey. El Ejecutivo es políticamente responsable ante la Asamblea Legislativa. 4. Tribunal Superior de Justicia. Culmina la organización judicial en la CCAA sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde del Tribunal Supremo. Estará integrado por 3 salas. De lo civil y lo penal. De lo contencioso administrativo. De lo social. Laboral. Competencias de las CCAA y del Estado. El art. 149 de la CE señala las competencias exclusivas del Estado, y el art.
148 detalla las que pueden asumir las CCAA. El art. 149 CE establece 3 reglas complementarias. 1. Las competencias sobre las materias que no se hayan asumido por los estatutos serán del Estado. 2. Las normas del Estado prevalecerán, estarán por encima en caso de conflicto sobre las de las CCAA. 3. El derecho estatal será en todo caso supletorio del derecho de las CCAA. El art. 150 CE define las leyes marco y las presenta como instrumento mediante el cual las CCAA asumen competencias fuera del Estatuto de Autonomías. El Estado mediante la ley marco fija las directrices, principios y bases, y las CCAA ejecutan el desarrollo legislativo de acuerdo con la ley estatal. El Estado podrá transferir o delegar en las CCAA, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal. Leyes de armonización de las disposiciones normativas de las CCAA, que se llevarán a cabo mediante mayoría absoluta de cada Cámara de las Cortes Generales, cuando se aprecie esta necesidad. Estatutos de autonomía. Son la norma institucional básica de cada CCAA, y tiene carácter de ley orgánica. Caracteres del Estatuto de Autonomía. Son a la vez normas autonómicas y normas estatales. Son normas subordinadas a la Constitución española. Son normas superiores a las demás leyes del Estado y de las CCAA. Contenido del Estatuto de Autonomía. Denominación de la comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. Eje C Valencia, Junta de Castilla y León, etc. Delimitación de su territorio. Es decir, el territorio que abarca. Denominación. Organización y sede de las instituciones autónomas propias. Competencias asumidas. Es decir, del art. 148 ¿Qué competencias ha asumido esa comunidad? Algunas las habrá asumido, pero otras no. Reforma del Estatuto de Autonomía. Pueden reformarse. Por vía ordinaria, atribuyendo la iniciativa de la reforma al Consejo de Gobierno, al Parlamento, Asamblea Legislativa, y a las Cortes Generales, requiere aprobación del Parlamento por mayoría absoluta y aprobación de las Cortes Generales por ley orgánica. Eje. Cataluña puede que se reforme, lo pide su gobierno, su Parlamento o las Cortes Generales del Estado. Una vez pedido, ¿qué pasos debe transcurrir? Aprobarlo por mayoría absoluta de su Asamblea, y la aprobación más tarde del Gobierno por Asamblea Legislativa. Por vía simplificada, para reformas de la organización institucional solamente, se reduce a una simple consulta a las Cortes Generales. Principios constitucionales de organización de las CCAA. 1. Principio de unidad. Un solo Estado para todas las CCAA. 2. Principio de autonomía. Se recoge en el art. 2 CE. 3. Principio de jerarquía o supremacía del poder central. ¿Quién está por encima? La Constitución. 4. Principio de solidaridad. Eje. El trasvase del Ebro de una comunidad a otra. 5. Principio de cooperación. Prohibida la federación de comunidades. Control de las CCAA. Según el art. 153 CE, el control de la actividad de los órganos de las CCAA se ejercerán. 1. Por el Tribunal Constitucional en lo relativo a la constitucionalidad de las disposiciones normativas con fuerza de ley de las CCAA. 2. Por el Gobierno previo dictamen del Consejo de Estado. Es decir, que el Consejo de Estado es igual al supremo órgano consultivo del Estado. 3. Por la jurisdicción contencioso-administrativa. 4. Por el Tribunal de Cuentas. 5. Por el Gobierno y el Senado conjuntamente en los casos más graves de incumplimiento o de riesgo para el interés general de España. Eje. En Navarra el Gobierno le quita bastante autonomía para que, por ejemplo, su policía, la foral, no hagan lo que quieran. Actualmente existen 17 CCAA, 7 uniprovinciales y 10 pluriprovinciales, y 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla.
1,11. Del Tribunal Constitucional. Arts 159 al 165. Es un órgano dedicado esencialmente a la constitucionalidad de las leyes, correspondiéndole determinar si una ley se ajusta o no a la Constitución, convirtiéndose en el intérprete de la misma. Tiene su sede en la Villa de Madrid y competencia en todo el territorio nacional. La Constitución dedica el título IX al Tribunal Constitucional y tiene las siguientes características. A. No es poder judicial. B. Es un órgano jurisdiccional en cuanto a su forma de actuación. C. Su objetivo es la defensa de la Constitución. D. Es un órgano que es único y exclusivo para todo el territorio nacional. E. Carece de iniciativa para la actuación, no de oficio, es decir, que hasta que no le presentan los recursos ellos no se mueven. F. A pesar de ser un órgano jurisdiccional, sus miembros no son jueces de carrera. G. No está vinculado, no está obligado, por su propia doctrina y solo lo estará a la Constitución y a su ley orgánica. Composición. El art. 159 de la CE dispone que el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey, de ellos 4 a propuesta del Congreso y 4 a propuesta del Senado por mayoría de 3/5, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del CGPJ. Es el único en el que intervienen los 3 poderes del Estado. El presidente será nombrado por el Rey de entre sus componentes, que son 12 incluido el presidente, a propuesta del Pleno del Tribunal por un periodo de 3 años, pudiendo ser reelegido una sola vez. Condiciones de elección. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de la universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Renovación del Tribunal. Los miembros del Tribunal serán designados por un periodo de 9 años y se renovarán por tercera partes cada 3 años, es decir, cada 3 años 4 serán renovados, se renovarán de 4 en 4. Incompatibilidades. Sus miembros tienen incompatibilidades incompatibles, similares a la de los jueces, no diputado, no senador si están en activo. Funcionamiento. El Tribunal Constitucional actúa y se organiza en plenos, salas y secciones. Pleno. Está integrado por sus 12 miembros y presidido por su presidente. Las funciones del Pleno son: 1. Recurso de inconstitucionalidad. 2. Cuestión de inconstitucionalidad. 3. Conflictos constitucionales entre el Estado y las comunidades autónomas, entre las comunidades autónomas entre sí y entre los órganos constitucionales del Estado. Salas. Consta de 2 salas y cada sala está compuesta por 6 magistrados. La sala primera la preside el presidente del tribunal y la sala segunda el vicepresidente. Su función es el conocimiento de los recursos de amparo. Secciones. Para el despacho ordinario y la decisión de la admisibilidad, admitir o no de los recursos, el Pleno y las salas constituirán secciones. Son 4 las secciones, compuestas por el respectivo presidente y 2 magistrados. Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los miembros del Pleno, sala o sección. En caso de empate decidirá el voto de calidad del presidente, es decir, que el voto del presidente vale por 2. Competencias. Recurso de inconstitucionalidad. Contra leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley o reglamentos de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y los tratados internacionales. Están legitimados para presentar este recurso: 1. Presidente del Gobierno. 2. Defensor del Pueblo. 3. 50 diputados o senadores. 5. Gobiernos y asambleas legislativas de las comunidades autónomas. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición, obligando al Tribunal Constitucional a pronunciarse en un plazo no superior a 5 meses. Deberá levantarla o ratificarla. Art.
161,2 CE. Cuestión de inconstitucionalidad. Puede plantearla únicamente el juez o tribunal que conozca del proceso. Recurso de amparo. Su objetivo es proteger a los ciudadanos frente a las violaciones de los derechos y libertades. Art. 14 hasta el 29, recurso de amparo, y el 30 solo la objeción de conciencia. Están legitimados para interponer el recurso. 1. Los particulares, persona natural o jurídica directamente afectada. 2. Defensor del pueblo. 3. Ministerio Fiscal. El conocimiento de los recursos de amparo corresponde a las salas del Tribunal Constitucional. Sentencias del Tribunal Constitucional. 1. Se publicará en el BOE. 2. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente a su publicación, y no cabe recurso alguno contra ella. 1,12. De la Reforma Constitucional. Arts 166 al 169. Iniciativa de la Reforma Constitucional. Se ejercerá en los términos previstos en el art. 87 de la CE. Corresponde. 1. Al Gobierno. 2. Al Congreso, 2 partidos políticos o 25 diputados. 3. Al Senado, 50 senadores y no del mismo partido político. 4. A las asambleas legislativas de las CCA. No por iniciativa popular. Reforma ordinaria o simple. Deberá aprobarse por mayoría de 3/5 del Congreso y 3/5 del Senado. Reforma rígida o extraordinaria revisión. Cuando afecte a toda la CE al título preliminar, al título I, R fundamentales y R amparo 14 al 29 y título 2 corona. Serán necesarios para la reforma. 1. Aprobación por mayoría de 2/3 del Congreso y del Senado. 2. Disolución de las cámaras. 3. Convocatorias de elecciones. 4. Aprobación por las nuevas cámaras y por mayoría de 2/3 por la reforma. 5. Convocatoria de referéndum obligatoria para su ratificación. No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o durante la vigencia de cualquiera de los estatutos. 2. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Art. 54 de la Constitución Española. Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril. Requisitos. Debe ser español mayor de edad, en pleno uso de sus derechos civiles y políticos. Periodo. Por un periodo de 5 años y reelegible. Designación. Por la Comisión Mixta del Congreso-Senado creada para las relaciones con el Defensor del Pueblo, las cuales proponen al candidato o candidatos a los plenos de las cámaras, para su elección en un plazo no inferior a 10. El Pleno del Congreso realizará votación, siendo elegido el candidato que goce con el apoyo mínimo de las 3/5 partes de este, el cual deberá ser ratificado de igual manera por el Senado, en un plazo máximo de 20 días. Juramento. El defensor del pueblo tomará posesión de su cargo ante las mesas de ambas cámaras reunidas conjuntamente, prestando juramento o promesa de fiel desempeño de su función. Cesará. 1. Por renuncia. 2. Por expiración del plazo de su nombramiento. 3. Por muerte o por incapacidad sobrevenida. 4. Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo. 5. Por haber sido condenado, mediante sentencia firme por delito doloso. El presidente del Congreso declara la vacante en los casos de renuncia, muerte o expiración del plazo del mandato. Y desempeñarán sus funciones los adjuntos. Incompatibilidad. Con todo mandato representativo. Con todo cargo político o actividad de propaganda política. Con la permanencia en el servicio activo de cualquier administración pública. Con la afiliación a un partido político o el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato,
asociación o fundación y con el empleo al servicio de los mismos. Con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal. Con cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral. De estas actividades, debe renunciar en el plazo de 10 días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión. Adjuntos. El defensor del pueblo está auxiliado por 2 adjuntos, adjunto primero y adjunto segundo, en quienes podrá delegar sus funciones, son nombrados y separados previa conformidad de las cámaras tras su propuesta por el propio defensor. Desde el 2000, es obligatorio que uno de los 2 adjuntos sea hombre y la otra mujer. Prerrogativas. No está sujeto a mandato imperativo. No recibe instrucciones de autoridad alguna. Desempeña funciones con plena autonomía. Goza de inviolabilidad. No podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las opiniones que formule, o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo. Será juzgado exclusivamente por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Competencias y facultades. El defensor del pueblo cuenta con facultades inspectoras y de investigación, que incluyen la obligación legal de todo poder público de prestarle, con carácter preferente y urgente, la colaboración que precise para sus investigaciones, ni siquiera tratándose de documentos declarados secretos de acuerdo con la ley. La obstaculización de la investigación por parte de cualquier funcionario queda comprendida en el delito. La facultad más relevante del defensor del pueblo es la de interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo en base a la Constitución en el art. 162,1 A y B. Quejas y tramitación. Las actuaciones del defensor del pueblo pueden iniciarse de oficio o a instancia de cualquier persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, presentando una queja o solicitud personalmente en la oficina del defensor, por correo postal, fax o a través de Internet. Dichas personas pueden ser cualquier ciudadano español o extranjero, independientemente de su edad o de su situación legal en España, y pueden realizar la queja tanto de manera individual como colectiva. Las quejas han de ser firmadas, debe constar necesariamente el nombre, apellidos y domicilio de contacto, excluyéndose las de carácter anónimo, pero las actuaciones son gratuitas sin que se necesite representación ni asistencia letrada. En el escrito se relatarán los hechos objeto de la queja, con especificación de la administración o administraciones implicadas. Se podrán tramitar las quejas en el plazo de 1 año, desde que se tenga en conocimiento el acto. Se rechazarán las quejas anónimas. Se darán a conocer las quejas al responsable de los servicios, para que en el plazo de 15 días dicte un informe aclaratorio. El contenido de las resoluciones sugerirán las modificaciones de los criterios utilizados, o formular advertencias o recomendaciones de los deberes de la Administración. El recurso de amparo terminado totalmente el procedimiento judicial, se puede instar hasta 30 días después de la resolución judicial última siendo firme. 3. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Tras la suscripción por el Estado español del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York el 18 de diciembre de 2002, las Cortes Generales decidieron, a finales de 2009, atribuir la condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para España al Defensor del Pueblo, que ya había desarrollado desde el inicio de sus actividades de defensa y protección de los derechos fundamentales, labores de prevención de la tortura. ¿Qué es? Las Cortes Generales han atribuido al Defensor del Pueblo las competencias inherentes al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para España, para que, como órgano independiente, lleve a cabo un sistema de visitas periódicas a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Con qué medios cuenta? La unidad del MNP está compuesta por un responsable, 4 técnicos y 2 administrativos con dedicación exclusiva. Otros 2 coordinadores compatibilizan esta tarea con otras responsabilidades en el Defensor del Pueblo,
y ocasionalmente esta unidad puede recibir el apoyo de técnicos de la institución, integrantes en otras áreas relacionadas con esta materia, para la realización de visitas. ¿Qué competencias tiene? Velar por el cumplimiento de los derechos comprendidos en el título I de la Constitución española, y en concreto, los establecidos en los artículos 15 y 17. Para ello, podrá efectuar inspecciones visuales, documentales o de cualquier otro tipo, de los lugares y centros de privación de libertad bajo jurisdicción de las autoridades españolas y que, libremente y sin limitación alguna decida. Entre estos lugares se encuentran centros penitenciarios, comisarías del Cuerpo Nacional de Policía, casas cuartel de la Guardia Civil, comisarías de policías autonómicas, dependencias de la policía local, establecimientos militares, acuartelamientos, bases navales, bases aéreas, centros militares de formación, hospitales, etc. Depósitos municipales de detenidos, depósitos judiciales de detenidos, centros de reforma de menores, centros de protección de menores, centros de internamiento de extranjeros, centros de control fronterizo con instalaciones policiales en aeropuertos, puertos, frontera terrestres, centros hospitalarios, unidad de custodia, hospitales psiquiátricos, centros geriátricos. Cualquier otro que pudiera reunir las condiciones de la Convención contra la Tortura, u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y su protocolo facultativo. Naves donde permanecen confinados polizones. Transportes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para traslados de personas privadas de libertad. ¿Cuáles son sus funciones? La actuación preventiva del Mecanismo Nacional de Prevención consiste esencialmente en realización de inspecciones regulares, no anunciadas a centros de privación de libertad de acuerdo con lo establecido en los artículos 1 y 19A del Protocolo Facultativo. Realización de actas de inspección e informes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Protocolo Facultativo. Realización de recomendaciones a las autoridades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19b del Protocolo Facultativo. Realización de propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente o de los proyectos de ley en la materia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19c del Protocolo Facultativo. ¿Cómo puedo dirigirme al MNP? El MNP actúa siempre de oficio, no a instancia de parte, correspondiendo la actuación reactiva frente a casos o cuestiones concretas relacionadas con los malos tratos o la tortura a las distintas áreas del defensor del pueblo existentes ya al efecto. En este sentido, cualquier información relativa a denuncias o casos concretos que se dirijan al MNP, serán inmediatamente trasladadas a dichas áreas para su estudio. 4. Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 4,1. ¿Qué protege? El Tribunal Constitucional ha declarado que se trata de un derecho constitucional autónomo, que dispone de un ámbito específico de protección frente a reproducciones de la imagen que, afectando a la esfera personal de su titular, lesionan su buen nombre y dan a conocer su vida íntima, pretendiendo la salvaguarda de un ámbito propio y reservado, frente a la acción y conocimiento de los demás. Por ello, atribuye a su titular la facultad para evitar la difusión incondicionada de su aspecto físico, ya que constituye el primer elemento configurador de la esfera personal de todo individuo, en cuanto instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual. SSTC 231/88, 99/94, 81/2001 y 83/2002. El contenido del derecho a la propia imagen posee una vertiente positiva, que se resume en la facultad de la persona de reproducir su propia imagen. Un aspecto negativo,
que se traduce en la facultad de prohibir a terceros obtener, reproducir y divulgar la imagen de la persona sin su consentimiento. STS. Sala Primera de lo Civil de 24 de julio de 2008. Rec. 3155/2001, que recoge abundantes citas jurisprudenciales. 4,2. ¿Dónde está regulado? La regulación del derecho a la propia imagen, como derecho fundamental de carácter personal reconocido por el artículo 18,1 de la Constitución, se recoge en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, lo 1/1982, que contiene el desarrollo legal de la protección jurisdiccional que de dicho derecho, junto con el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar, se dispensa por la mencionada disposición legal. El artículo 7,5 lo 1/1982 señala que tienen la consideración de intromisiones ilegítimas la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8,2. Este art. 8,2a. Lo 1/1982 dispone que, en particular, el derecho a la propia imagen no impedirá su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público y la imagen se capte durante un ámbito público o en lugares abiertos al público. Circunstancia. La primera de ellas, que se ha considerado desde la jurisprudencia de forma amplia, alcanzando la excepción a los profesionales con notoriedad o proyección pública, y en su letra C, se establece que el derecho a la propia imagen tampoco impedirá la información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como accesoria. El artículo 7,6 lo 1/1982 dispone que tendrá asimismo la consideración de intromisión ilegítima la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. 4,3. ¿Cuál es la protección legal de que dispone el titular del derecho frente a las intromisiones ilegítimas? La protección frente a las intromisiones ilegítimas en los derechos a que se refiere la LO 1/1982, honor, intimidad, propia imagen, puede recabarse por las vías procesales ordinarias o por tal procedimiento previsto constitucionalmente, a salvo acudir por supuesto cuando proceda al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Art. 9 lo 1/1982, art. 249 1,2 Lec. art. 53,2 CE. El contenido de la tutela que se otorga es el siguiente. Tutela jurisdiccional declarativa. Acciones que pueden ejercitarse. La tutela judicial comprenderá la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate, y en particular, las necesarias para a. El restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con la declaración de la intromisión sufrida, el cese inmediato de la misma y la reposición del estado anterior. En caso de intromisión en el derecho al honor, el restablecimiento del derecho violado incluirá, sin perjuicio del derecho de réplica por el procedimiento legalmente previsto, la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida. B. Prevenir intromisiones inminentes o ulteriores. C. La indemnización de los daños y perjuicios causados. D. La apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos. Estas medidas se entenderán sin perjuicio de la tutela cautelar necesaria para asegurar su efectividad.